Ahora vamos a ir a ver lo que es la potencia. La potencia, digamos que es el término fijo. Se llama término fijo, mucha gente le llama el mínimo, porque es algo que sí o sí lo vas a estar pagando. Es decir, aunque tú, por ejemplo, te vayas de casa y no tengas nada enchufado, no estés consumiendo nada, vas a pagarlo igual. Si tú, por ejemplo, en potencia estás pagando 10, 12, 15, 20 euros, da igual que consumas luz que no consumas luz. Eso lo vas a pagar sí o sí, porque es dinero que se paga todos los meses por tener una potencia disponible en tu casa, independientemente de si consumes más o menos, que eso ya es la energía. Entonces, la potencia es lo que llamamos el tema de 2 kilovatios, 3 kilovatios, 4 kilovatios, etc. En este caso, las potencias en las casas, en las viviendas, ya os diré ejemplos reales y prácticos que mucho me pedís de, por ejemplo, vale, pero yo, ¿cómo sé en mi casa cuánto tengo que contratar de potencia? O si yo tengo con 2 kilovatios, ¿qué puedo tener? O con 3 kilovatios, con 4. Ahora vamos a ver casos prácticos, ¿no? Para deciros, mira, con 2 kilovatios más o menos puedes tener, o tendrías esto, esto y esto, aproximadamente. Y os contaré también unas cosas del boletín, porque es muy importante y hay que tener cuidado cuando bajas la potencia. La potencia, lo mejor es tener el mínimo de potencia posible sin que te salte la luz. ¿Por qué? Pues porque vas a pagar lo mínimo y no es algo que por tener más vayas a pagar menos, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, la potencia hay que tener lo mínimo posible siempre. Ahora, es muy importante, os fijéis que tenéis el boletín en vigor. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 5 kilovatios contratados y digo, ostras, con 3 me son suficientes. Pues bajo a 3 kilovatios de contratación de potencia. Si yo no tengo mi boletín en vigor o el certificado de la instalación eléctrica de mi casa en vigor, yo ahora mismo bajo a 3 kilovatios y me hacen el cambio. En el momento después de hacerme el cambio, si yo quiero volver a subir a 5 kilovatios, que es lo que tenía antes, la compañía me va a decir que no, que necesito tener el boletín en vigor. Y le diremos, yo tenía antes 5 kilovatios, ¿cómo que no puedo volver a tener 5 kilovatios si antes los tenía? Porque tú cuando ya no tienes el boletín en vigor, puedes bajar la potencia todo lo que quieras, pero no puedes volver a subirla. Si tú lo tienes en 5 y la bajas a 4, vas a quedar en 4, no puedes subir a 5. Si la tienes en 5 y la bajas a 3 o a 2, te vas a quedar en eso. Porque al no tener el boletín en vigor o el certificado de la instalación eléctrica, puedes bajar pero no subir, aunque antes ya tuvieras esa potencia. Un consejo que os doy y algo muy importante es que antes de bajar la potencia, os aseguréis bien de tener el boletín en vigor, porque si no, si la bajáis y os equivocáis y luego salta la luz, cuidado porque no vais a poder subirlo, tenéis que hacer el boletín otra vez o el certificado de instalaciones eléctricas. Eso un instalador eléctrico te va a cobrar entre 80, 90, 200 euros y aparte si tiene que hacer alguna adecuación en el cuadro o en la instalación, tipo poner más diferenciales, poner automáticos o magnetotérmicos, cambiar el cable que va desde el contador hasta tu cuadro y todo eso se paga aparte, así que cuidado al bajar la potencia porque si la bajáis luego no la podéis subir si no tenéis el boletín en vigor. Aquí por ejemplo, consumo, periodo, esto es la energía, nada, potencia. La potencia tenemos en este caso P1 y P2. Desde que cambiaron el tema de la normativa en junio y subió mucho el precio de la luz, aquí tenemos por ejemplo que tenemos P1 y P2, pero básicamente tenemos 4,60 kilovatios. Una potencia bastante normal y bastante común. Yo diría que 4,60 es algo que puede servirle al 80-90% de las viviendas, sobre todo de pisos. Vale, aquí nos están metiendo una clavada buena. 0,09. Aquí estamos pagando 9 céntimos por kilovatio y día. Más o menos, esto debería ser P1 a unos 8 céntimos, 9 céntimos por kilovatio al día, y P2 debería estar en 1,5 céntimos por kilovatio al día. Entonces, esta compañía, aparte, está teniendo un beneficio muy grande en la potencia. ¿Por qué? Porque está cobrando a 9 céntimos las dos, cuando una tendría que ir a 8 o 9 y la otra tendría que ir a 1 o 2 céntimos. Entonces, a lo mejor de aquí pues está llevando 5, 6 euros extra todos los meses de la potencia, tanto si consumes como si no. Así que esto, por ejemplo, sería un caso bastante común de la potencia. Si os fijáis, aquí tenemos P1 y P2, pero luego en precios solo tenemos un único precio. ¿Por qué? Pues por eso, porque nos van a cobrar y no están teniendo un beneficio de nosotros de la potencia. Normalmente la potencia siempre la tenemos a precio BOE. Esto quiere decir que nos cobran por la potencia lo que ellos pagan en el mercado mayorista de nosotros. Al final las compañías son intermediarios, compran mucha cantidad de energía y la venden a varios de sus clientes. ¿Cómo sé qué potencia necesito contratar en mi vivienda? Por ejemplo, vamos a ver el caso de 2 kilovatios. Mirad, 2 kilovatios o 2000 vatios, estos para viviendas, vamos a hablar de pisos y casas pequeñas, 70, 80, 90 metros cuadrados, pero no es en función de la superficie de la vivienda. ¿Por qué? Yo puedo tener una casa de 70 metros cuadrados y tener horno eléctrico, la cocina eléctrica, el calentador eléctrico, aire acondicionado y radiadores eléctricos. Entonces, es en función de los receptores que haya. Más o menos, la potencia en 2 kilovatios que estábamos diciendo es para una vivienda que lo tenga todo a gas. Es decir, lavadora podemos tener, pero no tener secadora, no tener lavavajillas, o si lo tenemos, si tenemos lavavajillas, intentar no utilizar el agua caliente, calentador que sea a gas y no tener aires acondicionados ni radiadores eléctricos. ¿Por qué? Porque 2000 vatios, pensad que los radiadores eléctricos ya consumen 2000 vatios. En el momento que enciendas un radiador eléctrico y tengas una luz o el calentador eléctrico o algo se encienda, va a saltarte la luz y eso es de verdad muy incómodo, ¿vale? Entonces, 2 kilovatios es casa que tenga luces, yo diría que ni lavavajillas, sí con lavadora, pero no con lavavajillas y ya está. Y obviamente la cocina a gas, el calentador a gas, todo a gas. 3 kilovatios. 3 kilovatios ya es algo que es
muy viable para todas las personas. Mirad, yo en mi casa tenía hace un tiempo 3,45 kilovatios. Y con esto, el ejemplo real, el ejemplo práctico que podemos hablar es más o menos que yo tengo calentador eléctrico, tengo aire acondicionado, pero solo suelo encender uno de ellos a la vez. Tengo también el horno eléctrico, tengo microondas, tengo la vitrocerámica que es eléctrica, tengo radiadores, secadora, tengo lavavajillas. Lo que me pasaba a mí es que si yo me duchaba, luego ya tenemos el calentador de 1500 vatios, de 1,5 kilovatios, y si luego tenía algún radiador encendido o el aire acondicionado, ¿qué pasaba? El termo estaba encendido 1500 vatios y estábamos cocinando a lo mejor otros 1000 y pico vatios. Cuando yo conectaba el secador, y lo típico es acabar de ducharte y conectar el secador para secarte el pelo, claro, el secador son 2000 vatios y 1500 vatios del calentador eléctrico de agua son 3500 vatios, ya estamos al máximo. Porque tengamos alguna luz encendida o estemos cocinando o algo, nos va a saltar. Así que con 3450 o 3500 vatios, lo recomendable sería para casas que tengan el calentador a gas y que tengan la cocina a gas, porque de esa forma si conectamos el secador son 2000 vatios y tenemos 1500 vatios de margen para tener, por ejemplo, algunas luces encendidas y algo que no sea un aire acondicionado. Entonces 3500 vatios es algo que ya puede servir para el 80 al 90% de las personas que tengan todo a gas, calentador, cocina a gas, etcétera. Yo creo que quien tenga todo a gas con 3450 puede ir bien, incluso si tiene un aire acondicionado. 4000 vatios, 4000, 4500 vatios. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues aquí ya podemos tener el calentador eléctrico, es decir, lo mismo que hemos dicho antes en el caso anterior de los 3000, 3500 vatios, pero con el calentador eléctrico de agua, porque ya tenemos esos 1500 del calentador más 2000 del secador, son 3500 y nos quedan 1000 vatios de margen. Podemos tener un aire acondicionado encendido que ya haya regulado, podemos estar cocinando algo, aunque vamos a ir muy justos y puede ser que alguna vez nos salte el contador, ya es algo que puede funcionar muy bien. Yo personalmente prefiero tener 1 kilovatio de más contratado, porque esto te va a costar 2, 3, 4 euros al mes, que para mí, por ejemplo, no es dinero. Entonces yo prefiero pagar 3, 4 euros más al mes y tener esa comodidad de no estar mirando qué conecto y qué desconecto, o que por ejemplo me salte la luz y tenga que bajar al contador, reiniciarlo para que me vuelva a dar esa potencia, ¿no? Entonces con 4000, 4500 vatios yo creo que ya podemos tener calentador eléctrico. Ya pasamos a 5000 vatios. Yo por ejemplo de 3400 vatios hice una ampliación a 5750 vatios o 5500 vatios. En mi casa yo tengo 3 aires acondicionados y como mucho he tenido 2 a la vez encendidos. Me he podido duchar con el calentador pues obviamente encendido. Hemos estado cocinando y tener 1 o 2 aires acondicionados encendidos y además tener luces, estar cocinando. Incluso salimos de la ducha con el calentador encendido. Nos secamos el pelo, 1 o 2 aires acondicionados encendidos y estar cocinando. Esto con 5750 vatios. Al final de 4500 a 5500, estamos hablando de 3 euros al mes. Yo en lugar de pasar a 4500, desde los 3500 que estaba, pasé directamente a 5500, porque me es más cómodo y te lo iba a pagar 3 euros más. Así que, si no queréis tener problemas, 5500. Que algo no lo tenéis eléctrico y demás, 4500. Y si tenéis todo a gas y tal, pues 3500 podría estar bien. 6000 vatios. 6000 vatios ya podemos estar en casas con varias plantas, que tengamos varios aires acondicionados encendidos, o que tengamos algún radiador, que tengamos ya un mayor consumo de esto que hemos dicho. Gente que tenga 6000 vatios contratados, ya no es algo tan normal, es poco común. Ya os digo, yo en mi casa tiene 2 plantas, tenemos 3, 4 aires acondicionados, aunque tenemos 2 a la vez como máximo, y lo tenemos todo eléctrico. Entonces, yo os diría que 6000 a mí no me hacen falta. 7000, 9000 vatios. Chalets que tengan la puerta eléctrica de corredera, que tengan piscina con depurador, que tengan una o varias plantas con 2, 3 aires acondicionados, que tengan radiadores, que tengan el calentador eléctrico de agua. Pero ya esto es algo excesivo, yo creo. Incluso yo conozco muchos chalets que más o menos pueden estar en 5000, 6000 vatios sin ningún tipo de problema. Pero bueno, esto es muy fácil. Si te hacen el boletín de estación eléctrica a 9000 vatios, 7000 y pico vatios, subes, contratas 5000, ¿qué te salta? Subes a 7000, ¿qué te salta? A 8000. 10000 vatios. No es recomendable contratar 10000 vatios y más con la historia que tenemos ahora. 10000 vatios en casa, pensad que vais a estar pagando un 21% de IVA. El otro día estuve en Antena 3 revisando algunas facturas y, por ejemplo, había una chica, creo que era abogada, era una colaboradora del programa de Espejo Público, y ella, por ejemplo, tenía 10.100 o 10.200 vatios contratados. Entonces ya estaba pagando un 21% de IVA, porque recordad que la ayuda del gobierno que te baja el IVA al 5% del 21 es solo para potencias menores a 10 kilovatios. Entonces si tenéis 10.000 o 10 kilovatios, 10, algo, bajadlo a 9,9 o a 9.900 vatios, porque ahí ya vamos a pasar de pagar el 21% de IVA a pagar solo el 5%. Esta chica, por ejemplo, pasaba a ahorrarse todos los meses solo por la rebaja del IVA, pasando de 10.000 vatios a 9.900, 30 euros todos los meses. Entonces estas son cositas que es muy importante saber y que deberíamos tener en cuenta, porque ahí sí que es un ahorro, es decir, de 10.000 vatios a 9.900 no lo vais a notar, es decir, si no te salta con 10.000, no te va a saltar con 9.900. Y hay un ahorro considerable de 30 y pico euros. Entonces 10.000 vatios, no, a no ser que os haga falta 10, 12, 15 kilovatios,
kilovatios, pero 10 kilovatios no. Iros a 9,5, 9, 9,8. No lo vais a notar, vais a ahorraros 30 euros todos los meses. Voy a responder una pregunta random que he visto aquí. Mi casa tiene 90 metros cuadrados, pero la calefacción necesita mucha potencia para que funcione. Ahí tendríamos que ver más o menos qué potencia necesita tu calefacción eléctrica o vuestra calefacción eléctrica para contratar, porque hay veces que las compañías nos dicen, en tu caso necesitas 10.000 vatios. Hombre, claro, y si pueden meterte 15.000 te van a meter 15.000, porque como hemos visto aquí, si ellas por ejemplo te están cargando aquí 8 céntimos por kilovatio y día, casi 10 céntimos por kilovatio al día, estamos hablando que de forma aproximada esta compañía está teniendo un beneficio extra en la potencia de unos 5 céntimos por kilovatio al día. Entonces por cada kilovatio tenemos 5 céntimos por 30 días al mes, están teniendo 1,50 € por cada kilovatio. En el caso este de Antena 3 que os dije que revisamos de la colaboradora que era abogada, yo creo que con 7 kilovatios tenía suficiente y la compañía le recomendó 10.000 vatios o 10 kilovatios. Así que yo creo que tenía 3-4 kilovatios de más. Si están ganando a 1,5 euros al mes por cada kilovatio de más, ¿cómo no te va a recomendar la compañía 10.000 vatios? Claro, si se están llevando 6 euros de beneficio extra. Al final, las compañías nos van a recomendar, en la mayoría de los casos, que contratemos todo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque ellos van a tener un mayor beneficio. Hay pocos asesores, pocas compañías que sí que miran por el interés del usuario. Normalmente intentan ganar la mayor comisión porque es lo que más les interesa. Tenemos mercado libre y mercado regulado. El mercado libre, básicamente, quiere decir pues que está liberalizado y eso quiere decir como que cada compañía puede poner el precio que quiera. Te pueden poner un precio de robo, absolutamente, como luego veremos en algunas facturas, o pueden ponerte un precio por debajo incluso del precio al que la compran. Es decir, te pueden poner un precio más barato de lo que se compra en el mercado mayorista. ¿Esto por qué es? También lo vamos a explicar. Tenemos mercado libre, que es esta opción, y mercado regulado. El mercado regulado te van a cobrar lo mismo en todas las compañías porque está regulado. Ahora mismo el mercado regulado es peor opción porque es más caro. Y luego tenemos el mercado libre, que es mejor opción porque las compañías están haciendo un precio por debajo del mercado. En el mercado libre tenemos dos opciones: precio fijo y precio indexado. El precio indexado quiere decir que la compañía te cobra el precio que pagan en el mercado, que les cuesta a ellos, más su beneficio o coste de gestión. Pues digamos que ahora los precios fijos, ¿por qué son más baratos? Pues porque las compañías están consiguiendo una forma para haceros el precio más barato. Por eso el mercado libre es más barato y dices, ostras, ¿cómo puede ser que una compañía, antes de poner el tope del gas, me esté cobrando a 15 céntimos cuando el precio de coste son 20-25 céntimos? Porque muchas compañías eléctricas tienen producción propia de instalaciones solares. Porque hay un boom con, por ejemplo, Endesa, Iberdrola, Naturgy, que están haciendo sus propias plantas de producción fotovoltaica. Porque una planta de producción fotovoltaica, digamos que vende la energía a 30 euros, 40 euros el megavatio hora. Sin embargo, en el mercado mayorista la energía estaba costando 200, 300 euros. La planta fotovoltaica, digamos que su precio lo mete a 40 euros en el mercado, pero como la última que vende energía, lo que es el gas, lo vende a 300, todas cobran a 300. Pero cuando una compañía tiene plantas fotovoltaicas propias, esos 40 euros el megavatio hora se lo puede pasar directamente a sus clientes de forma que no se lo cobra a 200 euros el megavatio hora. Se lo cobra simplemente a 30, 40. Por eso hay veces las compañías, siendo el precio final del mes de 25 céntimos, están haciendo un precio de 20 o 18 céntimos. Porque tienen plantas de producción fotovoltaica propias que hacen que puedan ofertar un precio mucho más barato a sus clientes o a los usuarios que están con ellos. Por eso vemos que en el mercado libre hay mejores ofertas que en el mercado regulado, porque el mercado regulado es el precio del mercado con muy poco margen de beneficio para las compañías. Pero no pueden venderlo a menos de lo que se marca, porque el mercado regulado tiene el precio de coste más el margen y es al precio que se vende al usuario. O sea, esto que os digo con plantas de producción fotovoltaica propias, y por eso están habiendo mejores precios y es mejor opción el mercado libre en la luz y el mercado regulado es más caro. Sin embargo, en el gas no podemos tener plantas de producción de gas propias, no es como la solar. Por eso en el mercado regulado el gas está siendo mucho más barato. Más o menos en el gas, el mercado regulado se está vendiendo a unos 5 o 6 céntimos el kilovatio hora de gas y el mercado libre estamos en torno a 10, 12, 15, 18 céntimos. Un precio por 2 o por 3. Así que si tenéis gas, lo mejor es el mercado regulado, claramente. Hay gente que tiene el mismo precio que el mercado regulado, así que no os cambiéis hasta que os lo suban. Pero normalmente el mercado regulado es la mejor opción en el gas. Ahora, en la luz, la mejor opción es el mercado libre, pero cuidado, porque en el mercado libre hay ofertas desde 15 céntimos hasta 20, 30, 40, 50 céntimos. Entonces, el mercado libre en la luz es la mejor opción, pero no todas las ofertas, solo las mejores ofertas que hay en el momento. Así que pasaros al mercado libre, pero con una de las mejores ofertas. Cuidado, no os engañen. Ahí tenemos mercado libre, tenemos mercado regulado
y el por qué es mejor cada uno de ellos. Para los que queráis saber exactamente qué potencia necesitáis, podéis llamar a vuestra compañía distribuidora, no a la comercializadora. Recordad que tenemos la comercializadora y tenemos la distribuidora. La comercializadora es la que os envía las facturas, que es como el intermediario que compra la energía en el mercado mayorista y os la vende a vosotros, digamos, al por menor. Sin embargo, la distribuidora es la compañía o la empresa propietaria de las líneas eléctricas que te llevan la electricidad hasta tu casa. Entonces es muy importante porque vosotros podéis llamar a vuestra compañía distribuidora, no la comercializadora, para que os dé las curvas de consumo de vuestra vivienda. Esto, por ejemplo, vosotros llamáis y pedís acceso a lo que sea. Entonces tenéis de enero a diciembre y sabéis cuál es el máximo que habéis consumido de potencia en cada uno de los meses. Si, por ejemplo, de normal consumes 4 kilovatios en picos de 4 kilovatios y llega un mes que consumes 5 kilovatios, ya sabes que con contratar 5.500 o 5,5 kilovatios vas a tener suficiente. Así que esto es muy importante para saber o averiguar qué potencia necesitas. Llamar a la compañía distribuidora de tu zona, porque desde que los contadores son de telemedida o son digitales, ya tienen registros de los consumos y de las potencias que estáis consumiendo en cada uno. No podéis verlo en tiempo real, pero sí que os lo pueden enviar para saber la potencia. Cuesta un poco, todo depende también de la compañía, pero lo podéis conseguir y es algo muy interesante porque tú puedes ver en todo el año cuál ha sido el pico máximo de consumo que has tenido. En base a eso contratar la potencia necesaria, pero yo esto lo recomiendo si, por ejemplo, tú tienes 10.000 vatios contratados y necesitas 4.000 o 5.000. Si tienes 6.000 o si tienes 5.000 vatios contratados y necesitas 4.500, deja 5.000 o deja 5.500. Dejar siempre 0,5, 1 kilovatio de más por si acaso. Ese es mi consejo, porque si no un día vas a conectar algo extra y entonces te va a saltar. Así que ese, no sé, es mi consejo. ¿Qué es el tope del gas? El tope del gas no es un impuesto, realmente el tope del gas es parte del precio de la energía. Recordad que el mercado mayorista funciona de una forma muy mala y que espero que en algún momento cambien. Entra, por ejemplo, la producción de energía nuclear, que es la más barata, la energía térmica, la energía solar, la energía eólica, la de producción por hidráulica y la de producción con centrales de ciclo combinado, que es el gas. El problema del cálculo del precio de la energía es que, por ejemplo, si la producción de energía solar entra en la subasta y dice yo vendo mi energía a 30 euros el megavatio hora, y luego viene la eólica y dice yo a 35, viene la hidráulica yo a 50, pero al final la última de todas viene el gas, como ha pasado este verano, y dice yo vendo la mía, la energía eléctrica que produzco con gas en centrales de ciclo combinado, la vendo a 200 a 300 euros el megavatio hora. El problema es que cuando llega este punto tenemos como que todas, es decir, la fotovoltaica ha vendido a 30 euros el megavatio hora, pero como la última o la más cara, que es el gas, vende a 300 euros el megavatio hora, todas cobran a 300 euros el megavatio hora. Y os voy a contar un ejemplo de esto para que lo entendáis y por qué hay tanto boom con las instalaciones solares. La solar entra en la subasta y vende su energía a 30 euros el megavatio hora, pero como la última es la del gas, que la vende a 300, la solar acaba cobrando la energía a 300 euros el megavatio hora. Es decir, la solar acaba cobrando su energía 10 veces a mayor precio que lo que ha ofertado. Entonces, ¿por qué hay tanto boom con las instalaciones solares ahora en la crisis energética? Pues porque las compañías, si antes tardaban, suponer, 5, 6, 7 años en amortizar una inversión, es decir, se gastaban 1 millón de euros en una planta solar fotovoltaica, tardaban 5, 6, 7 años en recuperar esa inversión, porque ellos vendían la energía a 30 euros, la cobraban a 50, 60, 80 euros el megavatio hora. Pero como está tan caro el gas y el gas lo vende a 300 euros, la solar la cobra a 300. Entonces, antes si tardaban 5 o 6 años en recuperar ese millón de euros que habían invertido, ahora en el primer año ya lo han recuperado. ¿Cómo no van a instalar plantas solares fotovoltaicas todo lo que puedan en España? Claro, porque es un negocio y mientras la luz siga así de cara, van a tener una producción a 30, 40 euros y van a cobrarlo a 300 euros el megavatio hora. Entonces, es súper rentable. Por eso hay tanto boom con las instalaciones solares por parte de las compañías eléctricas. Y veréis que hay mucho de, pues, Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol han instalado no sé cuántos megavatios de instalaciones solares fotovoltaicas en España. Claro, es que es muy rentable, por esto que os he dicho. El tope del gas, aquí lo que hacen, como pasa esto en el mercado mayorista, para evitar eso, digamos que ahora han hecho como dos grupos. Para que el tope del gas en este grupo no entrara a 300 euros el megavatio hora y todas cobrasen a 300 euros el megavatio hora, sacan el tope del gas de esa ecuación y dejan un grupo con todas, de forma que a lo mejor la última entra a 100 euros el megavatio hora y todas cobran a 100 euros el megavatio hora. Y en lugar de entrar aquí el gas a 300 y que todas cobren a 300, dicen pues el gas lo saco, que solo el gas cobre a 300, pero del resto, si la segunda más cara eran 100 euros el megavatio hora, cobren a 100 euros el megavatio hora y el gas que cobre a 300 euros el megavatio hora. Es más o menos una cosa así. Ahora, eso es lo que han hecho, separan el gas de la ecuación para que no afecte a las otras, más o menos. Pero aparte, por ejemplo, el tope de gas lo limitan a 40 euros el megavatio hora, de forma que, digamos que cuando entran todas en esa ecuación, el gas entra a 40 euros el megavatio hora,
para que no aumente ese precio al que cobran todas las demás. Y el resto, si está a 300 euros el megavatio hora, son por ejemplo 260 euros de más el megavatio hora. Esos 260 euros de más lo sacan de la ecuación para que no aumente ese precio. Y entonces es lo que nos pasan en la factura como tope del gas. Por eso veis que el tope del gas a veces nos lo cobran a 25 céntimos, a 10 céntimos, a 15 céntimos. Si nos cobran el tope del gas a 10 céntimos, quiere decir más o menos que 40 euros el megavatio hora nos lo han puesto en el grupo y los otros 100 euros, porque eran 140 euros el megavatio hora, los otros 100 euros los han sacado. Al sacarlos del grupo, esos 100 euros el megavatio hora los que nos cobran a 10 céntimos el kilovatio hora. De forma que no es un impuesto. Eso lo que hace es que al final, en el total de la factura de luz, nos baje realmente el precio total final. Lo que pasa es que nos lo cobran con un concepto aparte y con un concepto, digamos, extra. Parece que sea un impuesto, pero no lo es. Hace que el total de la factura sea más barato. ¿Por qué? Si tenemos 15 céntimos el kilovatio hora más 10 del gas son 25. Si no estuviera eso hecho, estaríamos pagando a 30 céntimos el kilovatio hora, no a 25. Así que es mucho más rentable que nos estén cobrándonos el tope del gas porque en total vamos a pagar menos. ¿Hasta cuánto se va a pagar el tope del gas? El tope del gas se va a pagar hasta el 31 de mayo de 2023. Pero ya están diciendo por ahí algunas compañías y algunas personas influyentes del sector que seguramente lo van a alargar todo el año 2023 el tope del gas, o la limitación o el topar el precio del gas. También están ahora unas reuniones con Bruselas y demás, porque en lugar de limitar a 40, yo creo que van a limitar a 200 el tope del gas, están negociándolo. En lugar de a 40 lo limitan a 200, de forma que ya va a ser algo normal. Ya no nos van a cobrar tanto extra del tope del gas y esto dicen que lo van a hacer, creo que para todo el año 2023. Pero bueno, estos son suposiciones, no hay nada claro todavía. Contar que hasta el 2023 entero vamos a tener el tema del tope del gas, pero no os asustéis, no es un impuesto, es algo que abarata la factura. ¿A quién le deben aplicar el tope del gas? Porque aquí están habiendo muchísimas trampas. Se supone que si tu contrato es de antes del 26 de abril de 2022, no deben aplicarte el tope del gas. Pero hay mucha gente que se lo están aplicando en dos casos, que la gente se extraña mucho, ¿no? Hay gente que dice, yo mis precios los tengo, imagina que los hiciste un año antes, pero tu contrato es de 5 años. El problema es que, aunque tu contrato sea de 5 años, si cuando pasa un año ya te deben aplicar el tope del gas, tu compañía te va a actualizar las condiciones de tu contrato y te lo va a aplicar. Es decir, porque tengas un contrato de 5 años, no quiere decir que vayas a estar 5 años sin pagar el tope del gas. Es como que aunque sean contratos de 5 años, ten en cuenta que cada 12 meses se hace una renovación automática anual, más o menos. Entonces, cuando llega esa renovación automática anual, aunque sea de 5 años el contrato, ya te van a actualizar el tope del gas y te lo van a cobrar. ¿Por qué? Pues porque lo están haciendo así. No tienen la obligación, aunque me gustaría ver esto con algún abogado, con algún asesor en el tema de leyes, porque yo tampoco soy un experto en tema de leyes y esto ya es más, pues eso, tema legal. Pero básicamente, aunque tengáis 3, 5 años de contrato, en el momento pasan 12 meses, es como si cada año renovaran el precio, básicamente. Os mantienen el precio, pero sí que os van a aplicar el tope del gas cuando pase un año, aunque os queden 5 o 4 años de contrato. Ahora vamos a hablar de la energía. La energía es la parte variable que hay en la factura de luz, por ejemplo, los kilovatios hora que se consumen. Básicamente podríamos decir que la potencia es el tener disponible una cierta potencia para que puedas tener muchas cosas conectadas a la vez, y la energía es la cantidad de luz que se gasta. Podríamos comparar la potencia, en el caso del agua, podríamos comparar la potencia con el chorro de agua que sale en un mismo momento, ¿vale? Como el chorro, ¿no? Que te sale mucho chorro de agua. Y sin embargo, la energía podríamos decir la cantidad de agua, es decir, los cubos que podemos llenar. Ahí es donde nos fijamos todos con los precios. Por ejemplo, en la energía, aquí tenemos esto, es decir, periodo. Tenemos el periodo de consumo, pues nos cobran 2 precios de energía, porque en un mes no lo cobran, aquí le han subido el precio. Pero aquí dice que nos lo cobran a 25 céntimos el kilovatio hora y a 30 céntimos el kilovatio hora. Esto es la energía. Cuanto más gastamos, más pagamos. Cuanto menos gastamos, menos pagamos. De hecho, si cerráramos nuestra casa y no consumimos absolutamente nada, en el concepto o en la parte de energía no tendríamos que pagar absolutamente nada. Cosa que no pasa con la potencia. Con la potencia, igual que consumamos más que menos, siempre vamos a pagar lo mismo, aunque no estemos en casa y ya está. Entonces, muy importante, las casas o viviendas vacacionales que tengáis cuidado con la potencia, porque si es un precio muy caro, seguramente vais a estar pagando mucho más. De hecho, las compañías intentarán, cuando tengáis una vivienda vacacional o un sitio donde consumís solo 1, 2, 3 meses al año, intentar meteros un precio de energía mucho más barato y un precio de potencia mucho más caro, porque así, aunque no gastéis nada, van a estar siempre cobrando lo mismo de vosotros y teniendo un beneficio extra. Es un término variable, se paga en función del consumo y más o menos ahora mismo la energía suele estar entre 15 y 20 céntimos, 15 y 17 céntimos, es algo que está bien, más el tope del gas. Es decir, el tope del gas es algo variable, que ya os he dicho que pues fluctúa entre 1, 2, 3, 5 céntimos. Yo he llegado a ver 25 céntimos
céntimos el kilovatio hora del tope del gas. Pero si tenemos, por ejemplo, 15 céntimos el kilovatio hora en la energía más 10 céntimos el kilovatio hora del tope del gas, sería un precio total de 25 céntimos. Es decir, es como que sumamos el precio de la energía y el precio del tope del gas para calcular el total, ¿vale? Lo que pasa es que, como os he dicho, como lo separan y demás, básicamente es como si fuera todo junto y tenemos 15 céntimos de energía y 10 céntimos del tope del gas. Es como si pagáramos 25 céntimos antes de estar el tope del gas. Si ahora en la suma pagamos 25 céntimos el kilovatio hora, incluyendo estos dos conceptos, si no estuviera el tope del gas pagaríamos 30 céntimos, ¿vale? Sería más caro. Lo que pasa es que está reflejado en las facturas de forma que parece un impuesto puesto por el gobierno y demás, pero no lo es. Y yo no defiendo al gobierno ni nada, simplemente intento ser lo más imparcial posible y explicar las cosas para que lo sepáis. Aunque sí que es verdad que es un coñazo porque hace que esté la factura de luz súper cara. Pero si no estuviera el tope del gas, pagaríamos más cara la energía, ¿vale? Importante, más que la suma. Aunque cueste y sea la energía súper cara, pues eso. Ahora es que estamos pagando 25, 30 céntimos el kilovatio hora, incluido el tope de gas, es algo carísimo. Antes se pagaba 10 céntimos, 12. Estamos pagando el triple 4 veces más, pero bueno. Aquí tenemos un ejemplo de energía: 25 céntimos el kilovatio hora y 30 céntimos el kilovatio hora. Estos son 48 y 36 euros. Nos dan un descuento del 2%. El tope del gas. Aquí le dan, por ejemplo, importe de la energía asociada al mecanismo Real Decreto 10/22 o tope del gas. Nos están cobrando 11 céntimos, entonces, por ejemplo, 25 céntimos más 11 céntimos, 36 céntimos el kilovatio hora estábamos pagando y nos han subido el precio a 30 céntimos más 11 céntimos del tope del gas. Ahora estamos pagando a 41 céntimos en esta factura. Es súper caro. Si ahora nos vamos, por ejemplo, a otro tipo de factura, como puede ser esta de aquí. Aquí, por ejemplo, es una factura que tenemos gas. Voy a aprovechar a deciros el tema del gas. Pero bueno, mirad, el gas lo tenemos aquí a 11 céntimos. En el mercado regulado está a 6 céntimos. Pero bueno, consumo de electricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, 38 céntimos el kilovatio hora. Esto es un precio muy caro y además le están aplicando el tope del gas. Pero bueno, aquí tenemos el consumo de electricidad, 384 kilovatios hora, y que lo pagan a 38 céntimos, que es muy, muy caro. Esto tendría que estar en 25 o 20 céntimos o menos, porque además te están sumando el tope del gas. Esta, por ejemplo, esta factura, aquí tenemos precio total: 49 céntimos el kilovatio hora, 43 céntimos el kilovatio hora y 37 céntimos el kilovatio hora. Sí que es cierto que aquí, aunque nos cobran el bono social, la financiación del bono social, 1,10 €, no nos están cobrando el mecanismo ibérico o el tope del gas, porque tendría que estar aquí. Así que ten en cuenta que esto es como si estuviéramos sumando el tope del gas, pero bueno, hemos visto una factura antes que era cara y estábamos en 35 o en 40 céntimos, incluyendo el tope del gas, y aquí no hay tope del gas, pero estamos en 50 céntimos, o sea que es cara también. Y aquí, por ejemplo, tenemos mercado regulado. En el mercado regulado no nos cobran el tope del gas y aquí me diréis, vale, ¿cómo sabemos en el mercado regulado? Porque es más complicado saberlo. ¿Cuánto estoy pagando por el precio de la energía? Muy fácil. Por energía consumida, 118,77 céntimos. Y periodo facturado, 274 kilovatios hora, que es el consumo. 118,77 dividido 274. En el mercado regulado se están pagando 43 céntimos el kilovatio hora. No se le suma luego el tope del gas, porque en el mercado regulado no se suma el tope del gas. Pero aún así estáis viendo que es más caro. Mercado libre, más o menos estamos en 25-30 céntimos, incluyendo el tope del gas. El mercado regulado, por ejemplo, esta factura está en 43 céntimos. No le suma el tope del gas, pero está muy por encima. ¿Es mejor la tarifa fija o por consumo? Pues no entiendo muy bien la pregunta, porque tenemos tarifa fija, tarifa indexada y tarifa plana. La tarifa plana no, porque luego te pueden subir el precio por kilovatio hora y tú no tendrás. Es decir, tú un mes puedes consumir muy poco, pero como todos los meses te cobran lo mismo, que te estén cobrando un precio muy caro por kilovatio hora y tú no lo sabes. El indexado o precio variable tampoco. ¿Por qué? Porque es muy volátil y si el mercado sube mucho de precio, te van a subir el precio. Entonces yo recomiendo siempre una tarifa fija, porque tú haces el contrato y ya ves a qué precio lo pagas y vas a estar 12 meses pagando ese precio, que será un precio muy bueno y que te van a mantener durante 12 meses. Entonces mi recomendación es que siempre precio fijo, no tarifa plana ni precio variable. Precio fijo durante 12 meses de unos 15-17 céntimos. Tengo instalación solar en casa. ¿Qué tarifa es aconsejable teniendo en cuenta los excedentes? ¿Y qué tarifa tienes tú en casa? Gracias. Mira, la tarifa que tengo yo ya no está en vigor, por eso no os la suelo decir, porque esto tendría que os diga la compañía, porque esa compañía ya no tiene esa tarifa. Pero respecto a los excedentes tienes varias opciones. Depende del número de excedentes que tenga. Porque depende. Mirad, tenéis dos opciones en el tema de placas solares y con excedentes. Si por ejemplo tienes muchos excedentes, te sobra mucha energía que inyectas en la red, te interesa pagar un precio más caro por la energía que compras, pero que te paguen mucho más precio por los excedentes. ¿Por qué? Porque inyectas muchos. Sin embargo, si tienes pocos excedentes, te interesa, aunque te paguen muy poco por los excedentes, que te cobren un precio muy barato. ¿Por qué? Porque vas a consumir mucho de la red y vas a inyectar poco. Entonces tenemos esas dos opciones. ¿Qué compañía y oferta? Depende de cada caso, que es un poco por lo que he explicado, y depende del momento. ¿Dónde te podemos enviar las facturas de luz? En los comentarios tenéis uno fijado con un enlace al que me podéis enviar las facturas de luz. También en los comentarios los moderadores van poniendo
un mensaje con un enlace que me puedes enviar las facturas de luz. Y siempre intento algún enlace en la descripción, en comentarios, en todos los sitios, con varios, como hay como un listado de links para que me podáis enviar facturas de luz, recomendaciones y cosas que voy poniendo para que siempre me tengáis localizado, o siempre podéis enviarme por correo electrónico o a través de un formulario consultas sobre vuestras facturas de luz, vuestros precios, condiciones, o simplemente si me queréis pedir ayuda, y por ahí os ayudo. ¿El calentador eléctrico de agua con temporizador o sin temporizador? Esto es una pregunta muy común y por eso voy a responderla. Yo hice las pruebas y, por ejemplo, te duchas una única vez o una única persona o en una única franja horaria, es mejor conectarlo 1 hora y media antes de ducharte y después de ducharte lo apagas. Ahí te duchan 1 o 2 personas. Esto es mucho más barato que dejarlo 24 horas encendido. Ahora, si tú lo enciendes 2 horas antes o 1 hora y media antes y te duchas por la mañana y lo apagas, y luego por la tarde-noche otra persona vuelve a encenderlo 1 o 2 horas antes, se ducha y lo apaga, en estos casos que lo encendemos en 2 momentos del día, consume lo mismo que si está 24 horas encendido. Ahora, si lo encendemos una única vez al día para ducharnos 1 o 2 personas, consume menos, a lo mejor un 30 o 50% menos. ¿El tope del gas es obligatorio pagarlo o no? Las compañías los están cobrando sin excepción. Mirad, el tope del gas es obligatorio pagarlo si tu contrato es de precio fijo y se ha hecho después del 26 de abril, o si es indexado, da igual cuando se haya hecho, porque aquí el contrato es como que mes a mes se renueva. Pero si tu contrato es de precio fijo de antes del 26 de abril, no deberían cobrártelo. Ahora, hay gente que se lo están cobrando, se puede reclamar. También hay gente que a lo mejor tiene un contrato de 5 años, pero si tú lo haces, por ejemplo, en una fecha en concreto, es como que los contratos de 5 años es como que cada año, después de la fecha de ese contrato, se renuevan automáticamente. Entonces, si una de esas renovaciones automáticas anual es después del 26 de abril, ya te cobran el tope del gas. Y aquí la gente se extraña porque dice, ostras, si yo mi contrato es de antes del 26 de abril y lo tengo para 5 años, ¿por qué me cobran el tope del gas? Porque en esas renovaciones internas automáticas cada año, si alguna de ellas, obviamente, o cuando una de ellas ya es después del 26 de abril, ya te van a cobrar el tope del gas. Y sí, esto en este caso te va a encarecer la factura de luz porque tú vas a tener el mismo precio más el tope del gas. Pero al final el tope del gas, recordad que abarata el precio de la factura de luz. Lo que pasa es que, claro, el que tiene un precio antiguo es muy barato, y cuando suman el tope del gas es muy caro. Pero si hicieras ahora un precio o firmaras un precio nuevo, incluyendo el tope del gas, si no estuviera el tope del gas sería más caro en total que con tope del gas. Así que recordad que es algo que nos hace pagar menos la factura de luz, aunque parezca que es un impuesto. No lo es. Las tarifas de las que hablo de 15-17 céntimos tienen permanencia de 1 año. Mirad, realmente las tarifas para viviendas y precio fijo creo que está prohibido y no se puede hacer permanencia ya. Lo que hacen las compañías es que te meten 1 o 2 servicios de mantenimiento, de asistencia. Esos servicios sí que llevan permanencia de 12 meses o 1 año, pero no la tarifa o los precios. Es decir, tú a los 3 meses puedes cambiarte de compañía, pero tienes que seguir pagando el servicio con la anterior, porque eso sí que lleva permanencia de 12 meses. Esto lo utilizan para que al final te hacen un buen precio y, como es ilegal hacerte permanencia, te hacen permanencia con los servicios para intentar mantenerte 12 meses. Es una cosa razonable porque las compañías o las asesorías cobran una comisión de vosotros al hacer su trabajo y cambiaros de compañía, y esa comisión se la quitan si no estáis 1 año o un mínimo de X meses. Entonces meten los servicios. Esos servicios hacen que paguéis un precio mucho más barato por kilovatio hora, porque las compañías, si coges un servicio, te hacen un precio o una oferta mucho más barata de kilovatio hora, así que le interesa al usuario, a la compañía y al comercial. Pero, aunque no hay permanencia de 1 año en la tarifa, sí que te meten permanencia en esos servicios. De todas formas, ahí ya habría que estudiar en cada caso si rentaría o no cambiarse, aunque te quedes pagando los servicios. Pero normalmente merece la pena quedarse ese año con la compañía, y cuando ya caduca ese año, pues ya cambiarse. ¿Es legal que las compañías de luz suban el precio y te cobren el tope del gas aún antes de la renovación? Mirad, las compañías realmente, casi todas, o todas creo, tienen puestas en sus contratos que si el precio de la luz sube más de un tanto por ciento, pueden actualizarte los precios del contrato. Esto quiere decir que casi en cualquier compañía, aunque muchas no lo hacen, si el precio de la luz sube mucho, aunque lleves 3 meses con el contrato y te hayan hecho un precio para 12 meses, te pueden legalmente subir el precio de la luz. ¿Y el tope del gas? Bueno, lo que juegan es, no deberían ponerte el tope del gas, esto sí que no se puede, si tu contrato es de antes del 26 de abril. Lo que hacen es que te suben el precio, te ponen el tope del gas, te enfadas, te cambias de compañía. En esa nueva compañía sí que te meten el tope del gas legalmente. Y entonces la anterior te hace un precio o una contraoferta mucho más barata, pero ya te está incluyendo el tope del gas de forma legal. Entonces esto es una jugada que están metiendo muchas compañías para os meter el tope del gas de forma ilegal. Os cambiáis a una más barata con el tope del gas que ya os lo incluyen de forma legal, y la primera os hace una contraoferta más barata, pero ya os puede meter el tope del gas de forma legal, así que le sale mucho más rentable, incluso haciéndoos un precio por debajo del mercado en el kilovatio hora. Para una comunidad de vecinos, ¿es aconsejable instalar placas solares? A ver,
Pues aquí depende mucho del caso, del consumo que tengáis, del precio por kilovatio hora que paguéis. Primero hay que mirar esos contratos comunitarios, el precio por kilovatio hora que tienen. Yo lo que primero recomiendo es cambiarse a la compañía más barata que hay en ese momento para vosotros y ahí ya ahorrar. Y una vez ya tienes el mejor precio posible, os enviáis a hacer un estudio para ver cuánto se ahorraría instalando placas solares y cuánta inversión hay que hacer. De esta forma se mira qué retorno o cuánto tiempo o años se tardaría en recuperar la inversión. Si son 3, 4, 5 años, genial. Si son ya 7, 8, 10, 12 años, yo a partir de 10, 12 años no recomiendo hacer una inversión en una instalación solar.